Frío es mi primera novela publicada gracias a la editorial Sloper, a la cual estoy muy agradecida por haber publicado esta obra, porque es una obra que, a pesar de... es mi primera novela, pero llevo escribiendo toda la vida y tengo un mogollón de manuscritos ahí en un cajón, como suele decirse, pero esta novela en verdad es importante que haya sido la primera, porque para mí fue un desafío tanto a nivel de literatura como a nivel personal, ¿no? Porque esta novela son unas memorias mías, en verdad, personal, es una elegía, puesto que habla de un tiempo de una pérdida, de un ser querido, pero y al mismo tiempo también fue un ejercicio de cuál era, en definitiva, el estilo literario que yo quería tener en mi escritura, y entonces en ese sentido tiene una importancia y una trascendencia clave para mí como escritor. Bien, la memoria y la escritura en verdad realmente están íntimamente relacionadas, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de las obras de todos los escritores, evidentemente la memoria, tanto personal de la vida íntima propia del autor como de las propias vivencias, están siempre presentes en todo lo que se escribe, ¿no? Pero a mí me gustaría subrayar una cosa, aunque sean en cierta medida unas memorias mías, ¿no? Que verdaderamente es una memoria, es una novela autobiográfica, pero yo luego, conforme iba avanzando, aunque fuera esa propia experiencia mía vital, yo luego lo viví también como con cierta distancia, o sea, también me vivía a mí mismo como un personaje y a la historia como unos, aunque sea real, unos propios personajes de novela. De hecho, el juego también relacionado con la memoria, de revisitar todo ese pasado como una puerta giratoria en la que entraba y salía, y no de una manera lineal, sino que volvía a un tiempo pasado, más o menos pasado, en distintas épocas de esas memorias. Eso también convertía la historia en una historia, porque en verdad es una historia de una pérdida, ¿no? Y de unos personajes, de cómo afrontan el dolor y la importancia también del amor y las relaciones personales en todo ese trance de la vida. La figura de Dios en mi novela es una figura, yo creo que inevitable, teniendo en cuenta mi tradición cristiana, mi cultura y mi educación cristiana, pero también en tanto en que tanto se crea en él como si no, es una figura que está ahí en la cultura occidental nuestra. Ya de hecho, el ateo se define como no creyente de Dios, o sea, ya su definición es en tanto a Dios, ¿no? Entonces, Dios es que creo que representa de una manera o de otra, porque no solo en la cultura occidental, sino en la cultura oriental, en cualquier otro tipo de cultura, filosofía o religión, existe esa reflexión acerca de una trascendencia, acerca del sentido de la vida, acerca de la unidad. Entonces adquiere una figura más o menos mitológica o más o menos abstracta, digamos que es una sombra que sobrevuela sobre nosotros y contra la que es más cómodo ejercer una reflexión que en verdad no deja de ser una reflexión con uno mismo. Me comentan muchas veces, ¿no?, esa estructura de viaje al pasado, como comentaba antes, un poco fraccionado, casi caótico. Pues todo eso forma parte del ejercicio que explicaba antes, de desafío mío hacia mis propias memorias, hacia mi propia historia, hacia mi propia vivencia, y también de ese desafío a nivel literario, ¿no?, a nivel de estilo narrativo. Entonces, una vez yo me convencí de eso, intenté enfrentarme a la página en blanco de una manera desnuda. Entonces fue esa la manera en la que se plasmó. Entonces, en el momento en que el bolígrafo se ponía sobre un papel en blanco junto a un café en una cafetería, pues inevitablemente yo me entregaba a ese viaje a un tiempo pasado, y por eso se articuló de esa manera. La escritura para mí es la vida, es decir, no sé vivir si no es escribiendo.
Desde que, como se suele decir, tengo uso de razón, he tenido esa necesidad de escribir. Entonces, para mí, vivir es escribir. De hecho, cuando estoy algún periodo de tiempo que por el motivo que sea no estoy escribiendo, noto como un cierto síndrome de abstinencia. Entonces, podría decir que la literatura y la escritura para mí es trascendental en la vida. Sobre el tópico del poder curativo, para mí absolutamente. Es decir, yo, como digo, no sé vivir si no es escribiendo, y creo que la escritura, aunque para mí tenga un valor intrínseco en sí como mera narración de historias o como mera vivencias de personajes, creo que también es una manera para expresarte, para reflexionar tú mismo contigo mismo, para exteriorizar los pensamientos que tiene. Así que en ese mismo sentido también, en tanto que somos seres sociales, también sirve para expresar tu manera de entender el mundo, tu manera de estar en el mundo y tus deseos de cómo quieres que esté el mundo y cómo quieres que estés tú también como individuo en ese mundo. Mi manera de escribir no ha cambiado por el hecho de que haber publicado un libro y haber recibido un determinado feedback del lector. No ha cambiado en ese sentido. Yo siempre he sido un escritor compulsivo y siempre he escrito arrastrado por la historia y por las vivencias de unos personajes que yo creaba y que no juzgaba y que dejaba que se desarrollasen por sí mismos. Mi escritura sí que ha cambiado cuando he descubierto la reescritura, la corrección. Entonces sí que ahora escribo, quizás con una conciencia un poco subconsciente, aunque sea una paradoja decir esto, de a lo mejor los tiempos verbales más adecuados, la estructura de la oración más adecuada, la necesidad de determinados adjetivos o no, el tiempo de los párrafos, de los capítulos. Eso sí que es algo, es decir, no tanto en tanto al lector, sino en tanto al proceso de corrección como comprensión de lo que supone el libro como una obra, como un producto. Por explicarlo de alguna manera, por un lado, yo creo que a la hora de escribir te tienes que dejar llevar verdaderamente, si sientes una historia, unos personajes o una reflexión o unos objetivos ideológicos o como queramos llamarlo de la historia, dejarte llevar y luego entender, como por ejemplo puede ser un libro, como una obra pictórica, ¿no? Es decir, pues hay unos colores, hay un encuadre, hay un equilibrio, hay unas texturas y todo eso luego hay que hacerlo confluir para que verdaderamente eso sea una obra digna de ser publicada. Igual que antes decía que no concibo la vida sin literatura, no concibo la vida tampoco sin música. Evidentemente, toda mi vida y por lo tanto toda mi escritura está estrechamente relacionada con la música. Escucho música convulsivamente de muchos estilos y todas mis novelas están relacionadas siempre con algún estilo de música, con algunos músicos en determinado o con algunos discos en concreto. Parte del proceso del ritual de la escritura para mí, la música siempre está muy presente, aunque el primer manuscrito, como también comentaba antes, suele ser siempre, suelo tener esa tradición quizás un poco romántica de escribir con boli, papel, café, cafetería, pero luego eso siempre tiene un segundo paso al ordenador en el que va inequívocamente vinculado a una música y me influye en la intensidad, en los aspectos emocionales e incluso en el ritmo y en un poco la estructura tanto de la novela como del capítulo en concreto en el que esté. La literatura policíaca, en concreto la negra, que es la que más me apasiona, es uno de los géneros que más me encanta y es de hecho, la novela que estoy intentando ahora que entre en el circuito de editoriales y conseguir publicarla, es Jacobo Laín, Detective Privado, es una novela negra. Creo que las buenas novelas negras es que tienen la capacidad de aglutinar los mejores elementos de la literatura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que
es un reflejo de la sociedad, revela las miserias de la sociedad, sus personajes suelen ser personajes amorales o muy morales que tienen un pasado que les atormenta y luego también plasman la intriga, las relaciones interpersonales de la sociedad y de las personas. Hay una parte de thriller, entonces la novela negra yo creo que tiene ese encanto, ¿no? Que te permite tanto una reflexión filosófica sobre la vida, un viaje introspectivo sobre la psicología del individuo y al mismo tiempo meterte en una historia donde hay una trama y donde hay un ritmo y donde también tiene esa parte de entretenimiento. Yo creo que ese es para mí personalmente el encanto y de hecho en Jacobo Laín es mi intención, ¿no? Mi intención sobre todo es que sean unos personajes donde tengan esa cosa que ocultan, te haga reflexionar al lector y que la trama de lo que esté sucediendo también te permita una reflexión en términos más generales sobre la existencia, podríamos decir. Te influye evidentemente todo lo que vives y evidentemente todo lo que estás leyendo en ese momento además, ¿no? Porque todo escritor debe ser un buen lector, ¿no? Pero si tuviera que decir un autor que siempre está, digamos, revoloteando a nivel de influencia en mí, tendría que decir Hermann Hesse, sin duda, ¿no? Fíjate que ahora mismo me viene a la memoria una historia, la típica de historias de adolescentes, ¿no? Como Los Cinco y estas de Nick Bly y demás, que me acuerdo que era El hombre de las dos caras, y era una situación de intriga, pero fíjate que yo creo que quizá aquel pueda ser uno de los primeros libros que yo recuerde así de chaval de leer y decir, ¡guau! Un libro, ¿no? De tener el objeto del libro y escuchar, y yo creo que aglutinaba un poco todas esas cosas que estaba diciendo, ¿no? Porque ahí había un misterio que ellos iban descifrando, pero fíjate que se llamaba El hombre de las dos caras, con lo cual jugaba sobre la psicología del personaje y sobre lo que escondemos o no escondemos. O sea que quizás, aunque no declaradamente y no era verdaderamente una novela negra, pero todos esos ingredientes puede que sí que estén en, en, en lo que me motiva como escritor, ¿no? Aunque luego a la hora de leer leo novela de todo tipo y libros de todo tipo y, por ejemplo, he pasado grandes etapas de mi vida leyendo filosofía pura y dura. Me gustaría simplemente porque es la novela que puedo considerar que he terminado la fase de corrección, es Jacobo Laín, que es Jacobo Laín, detective privado, evidentemente es una novela negra, su propio título la delata, y en verdad no tenía intención de que fuera la siguiente novela, iba a decir en publicar, si así el mundo editorial así bien lo quiere, ¿no? Pero estoy intentando lanzarla a ese mundo porque verdaderamente la tengo terminada y es una historia que me gusta y como amante de la novela negra pues es un campo en el que me gustaría ahondar, ¿no? Tengo otras novelas negras escritas también con Jacobo Laín como personaje central, o sea que es un mundo que me gustaría avanzar en él, ¿no? Pero en verdad estoy corrigiendo otra novela, La guerra de las razas, que quizás entroncaría más o sería una secuencia lógica más honesta conmigo mismo y más lógica con El vacío, porque El vacío también es una reflexión mía como padre. Y en La guerra de las razas, que también es un poco la historia, es un poco medio novela iniciática, como casi que podríamos decir un, un, una odisea que también que lleva un padre que va a recoger a su hijo adoptado a Addis Abeba en Etiopía cuando se desata un conflicto mundial con un germen raciático, pero que esconde mucho más de fracaso de la sociedad contemporánea, ¿no? Pero hay una gran reflexión, como siempre digo que me gusta, sobre lo trascendental, sobre la sociedad y sobre el individuo, ¿no? Sobre el padre. Y hay una tercera novela que fue la primera que escribí, que se llama Teresca, que no me voy a ahondar en su contenido, pero que tan de moda como está, a posteriori quizás en verdad podría decir que me da cuenta que forman como una trilogía sobre reflexiones acerca de la paternidad, sobre lo que significa ser padre, en el sentido de relaciones emocionales entre los seres humanos,
y que estaría íntimamente relacionada, evidentemente, con el vacío, que evidentemente es una experiencia personal mía, ¿no? Entonces ahí ese debería ser la lógica evolutiva y en lo que a nivel de corrección estoy trabajando, pero la novela negra que siempre está presente en mí, digamos que también un poco por desintoxicarme de todo este viaje, todo este pesar por el dolor y toda esta reflexión en este concepto de relaciones emocionales centradas en la figura del padre, que también supone para mí. Entonces la novela negra, como tiene ese factor tan de diversión, de entretenimiento, supone también una vía de escape para mí mucho más gratificante. Yo recomendaría una obra de una mujer llamada Agota Christoph, Klaus y Lucas. Me parece una obra demoledora, una obra que además estilísticamente yo creo que tiene una narrativa totalmente rompedora y absorbente, y además eh, es absolutamente consternadora la historia y la manera en que lo narra. Me parece una obra culmen tanto a nivel narrativo como a nivel de personajes, como a nivel de historia. Para mí lo tiene absolutamente todo, lo recomiendo absolutamente.